Y bueno, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Nicolás Lorenzini. Es psicólogo clínico de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Es doctor en Psicología Clínica, Educacional y de la Salud de la University College en London. Master of Science en Psicoanálisis de la UCL. Es investigador de de la unidad de psicoanálisis en la misma casa universitaria. También es asistente del profesor Peter Fonagy. Es docente de la International Psychoanalytic University en Berlín, Alemania. Es vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización en España y Latinoamérica y es miembro del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, además de ser autor de diversos artículos científicos y capítulos en psicología. Sin más que decir, les dejo con el profesor para que puedan comenzar el día. Hola, ¿cómo están? Eh, Espero que bien. Eh, claro, hago la pregunta y sé que me acaban de decir que los micrófonos están muteados, pero bueno, que quede como simbólico. Si estar aquí porque están bien, supongo. Les estoy hablando desde Alemania, donde vivo, así que muy oscuro afuera porque ya es invierno y es tarde. Bueno, les voy a compartir pantalla para que empecemos con esta exposición, que es una exposición muy similar a una que he hecho anteriormente, pero la he complejizado un poquito, si bien tengo solamente una hora más o menos. eh, Ahí, debiera verse, supongo, espero que sí. Sí, bien, perfecto. Que la he complejizado un poquito, considerando que tengo solamente una hora, así que voy a ir avanzando más o menos rápido, con la doble idea o con el doble objetivo de, por un lado, que efectivamente sea enriquecedora esta presentación, pero por otro lado, como ya decía Constanza, tiene que ver con, o está esto en el marco de un diplomado que estoy dirigiendo dentro de ADIPA, en teoría del apego y sus relaciones con la psicoterapia. Voy a tratar varios temas dentro de esta presentación que yo la he estructurado así como una especie de historia, ¿no? Porque va del apego a la mentalización y que es una historia que hace sentido teóricamente, en términos de cómo acceder de un concepto al otro, pero que de manera importante también es una historia cronológica, por así ponerlo. Es decir, una historia más bien clásicamente como lo que conocemos una historia, dado que la mentalización, que por cierto eh, hay otro diplomado de ADIPA de mentalización, que ahí yo codirijo con un colega de Buenos Aires, y que por lo tanto implica esta historia que el concepto de mentalización es un producto de las preguntas que abre la teoría del apego 20, 25, 30 años antes del establecimiento teórico de una cosa que llamamos ahora mentalización o función reflexiva. Ujú. Que si no fuese porque existe una teoría del apego o existía una teoría del apego desde fines de los 60, digamos, más bien comienzos de los 70. El primer libro en 1969, así que estamos ahí como en la quemada un poco. Eh, no existiría, sin esa teoría del apego, no existiría una teoría de la mentalización, porque, bueno, como buena teoría, la del apego no solamente responde muchas preguntas, sino que abre preguntas nuevas. ¿No? Un poquito así como funciona la ciencia en general. Comenzando, se me perdió un poco, perdona. Ok. Comenzando esta presentación, quisiera un poco tal vez recordarles de manera eh, algo somera, como va a ser un poquito todo este seminario, acerca de lo que conocemos como patrones de apego, ¿no? Eh,
los patrones de apego, atención, son una especie de simplificación categórica acerca de cómo las personas nos relacionamos con aquellos que son cercanos a nosotros y que está muy relacionada esta teoría con la psicopatología, si bien aquí vamos a ver, por ejemplo, apegos seguros e inseguros. Tiene que quedar muy claro que los apegos inseguros no son equivalentes a psicopatología, no son un diagnóstico, ¿vale? Son simplemente una adaptación que sí está relacionada con ciertos riesgos de psicopatología, pero en ningún caso quisiera que se quedaran con la idea de que el apego seguro es el bueno y los otros son los malos, por así ponerlo, ¿vale? Súper importante como para comenzar. Y que, como les digo, es una simplificación. Aquí voy a ver 4 estilos de apego, que son los 4 mayores que podemos encontrar, eh, pero que, si bien es una mnemotecnia importante para nosotros como psicólogos, el tener esta categorización en 4 distintos lugares, digamos. eh, Tururú, sorry, me confundí porque alguien puso una X ahí en la. No sé si ustedes la pueden ver en la diapositiva. Por cierto, ¿pueden ver la diapositiva entera o ven también mis notas y las propias caras de ustedes, eso? ¿Ven mis notas? Háganme así o así. Se ve solo la diapositiva. Vale, vale, porque quedó metido esta X como en la pantalla. Vale, perdón por esa interrupción. Les decía que 4 estilos de apego, por un lado son una mnemotecnia útil, porque son solamente 4. Por otro lado, obviamente pierden mucho de la diversidad que tenemos los seres humanos cuando hablamos de los tipos de relación que podemos tener con los demás. Y por cierto, lo que le digo yo a mis alumnos en la universidad, si el horóscopo son 12 signos del zodíaco y aún así no podemos cubrir toda la diversidad de la especie humana, bueno, 4 es aún peor. Ujú. Así que mnemotecnia importante, pero por otro lado es muy importante saber que es solamente eso, ¿vale? Una mnemotecnia. Los patrones de apego, puede que ustedes esto ya lo sepan, así que voy a ir más o menos rápido, pero los patrones de apego que son notorios desde la primera infancia, es decir, desde el momento en que un, digamos, infante es móvil, ya desde el año de edad, digamos, y un poquito antes incluso, a través de ciertas mediciones observacionales. La más famosa se llama la situación extraña. No sé si han escuchado de ella, pero si no han escuchado de ella, pongan situación extraña de apego en YouTube y van a ver cómo se hace y hay un par de ejemplos. Un excelente, hay excelentes videos ya bastante viejos porque es un paradigma de investigación de los 80. eh, Empiezan a reflejar en los niños este tipo de comportamientos que aparecen aquí en la diapositiva con respecto al apego seguro. En la situación extraña, los infantes con apego seguro muestran emociones, o las emociones más frecuentes que muestran son eh, la angustia cuando se separan del cuidador, por ejemplo. Pero de manera muy importante es la calma cuando este cuidador, la madre sobre todo, vuelve a la habitación o al laboratorio. Eh, Perdón, eso, ahí pude borrar la X, que me estaba molestando un poco. Ah, en la interacción con los cuidadores, los niños con apego seguro, por ejemplo, se eh, muestran una relación que refleja cierta calidez, confianza, seguridad, para ser un poco redundante. Y en este estilo existe baja ansiedad y baja evitación con respecto a la presencia o a la ausencia del cuidador. Eh, y hay una especie de comodidad con la interdependencia, es decir, cuando la madre sale del laboratorio y el bebé se siente, digamos, angustiado porque se va esta madre,
hay un cierto reconocimiento de la dependencia que este infante tiene con respecto a la madre, pero cuando la madre vuelve, este bebé, este infante es capaz de ser independiente. Ujú. Y, qué sé yo, explorar, que es otro concepto muy importante, la exploración. Este niño es capaz de explorar la sala, por ejemplo, del laboratorio, que está llena de juguetes, en fin. Ujú. Eh, el patrón de apego seguro, de manera bien general, ya en adultos, favorece la empatía, el afecto positivo, las habilidades emocionales, entre ellas la regulación emocional, y hay menos hostilidad y menos riesgo a síntomas de estrés y un umbral mucho más alto al estrés y a las emociones negativas como para la pérdida de la regulación y la pérdida de otras capacidades, em, digamos, ejecutivas de nuestro cerebro o de nuestra experiencia. Ujú. También en adultos hay comodidad tanto con la cercanía como con la interdependencia y hay un cierto sesgo favorecedor a las emociones positivas dentro de una relación. Ujú. Se asocia negativamente a las emociones negativas, es decir, inversamente. Ujú. Eh, con respecto, por ejemplo, a la ira o al enojo, a la rabia, a la agresión, cuando las personas con un estilo de apego seguro eh, están enojadas, tienden a aceptar su propia ira, a expresar el enojo, pero de manera controlada, digamos, sin agresión, y en general a buscar soluciones racionales a aquellas razones, a aquellas situaciones que trajeron esa agresión e ira que la están produciendo. En general son personas que durante la vida, no solamente durante la infancia, pero también hacia la adultez, pasando por la adolescencia, eh, son gente que reporta niveles más altos de afecto positivo y están más asociados y recuerdan más el placer, la energía, la motivación, la capacidad de concentrarse, es como un factor protector, uno podría decir, a psicopatologías que tengan que ver tanto con la angustia como con problemas de ánimo. Por otro lado está el apego ansioso ambivalente, ujú, que en el caso de los niños son tanto niños como adultos que hiporregulan o infrarregulan o se regulan mucho menos en términos de sus emociones. ¿Mm? Por lo tanto, incrementan su expresión de angustia, malestar, ¿mm? Y hay esfuerzos importantes y a veces insistentes de suscitar una respuesta de cercanía por parte del otro, por parte de la figura de apego, pongámoslo aquí. En niños son los cuidadores, en adultos son amigos cercanos, los propios hijos y, por supuesto, parejas románticas, que es, digamos, el romanticismo o en cómo el apego o la teoría del apego interacciona con las relaciones románticas, es porque el apego se ha vuelto muy famoso últimamente, no solamente entre nosotros profesionales, sino que en el público general, porque así como el horóscopo, hago una segunda comparación con lo mismo, parece explicar por qué no me funciona ser pareja de tal o tal persona, en fin. A mí me pasa mucho en la clínica que recibo pacientes que se sientan frente a mí la primera sesión y me dicen, estoy aquí porque tengo un apego ansioso ambivalente, que es como si se sentaran al frente a mí y me dijeran, yo soy Piscis o Acuario, ¿no? Por lo tanto, tengo que seguir preguntando, bueno, ¿qué significa esto para ti? ¿No? Eh, Ahora, lo que en general tiende a significar ujú, es que hay emociones más frecuentes de tipo angustioso, ujú, que son exacerbadas por la separación de las figuras de apego, y sobre todo para lograr la regulación cuando las figuras de apego sí están alrededor de uno. Y por lo tanto, pareciera ser que si bien
mi figura de apego, ya sea que yo soy un niño y la figura de apego es mi cuidador, o soy un adulto y mi figura de apego es mi pareja, por ejemplo, aún así pareciera que esta proximidad, la presencia del otro, no fuese suficiente para suscitar la seguridad necesaria como para yo seguir explorando, para autorregularme, en fin. De hecho, en niños, eh, en la investigación en general con niños pequeños, se observa que el grupo este ambivalente exhibe la mayor disminución en el desarrollo de emociones positivas, es decir, son niños que empiezan a mostrar emociones positivas más lentamente en el desarrollo, ¿no? Que pueden ser incluso el nivel de emoción positiva mostrada con respecto a emoción negativa puede incluso tardarse un par de años, ¿no? En que las emociones positivas tiendan a ser mayores o más frecuentes que las negativas. Esto también, bueno, quiero que se queden un poco con la idea de que el ansioso ambivalente, perdón, antes de pasar al siguiente, es un estilo de apego que está asociado a la baja autorregulación emocional. Es decir, las emociones están mucho más a flor de piel, sobre todo emociones negativas, y que es muy, muy difícil, incluso cuando existe un otro que me pueda regular, que ese otro sea capaz de regularlo. Eh, pongo un ejemplo un tanto burdo, pero que sirve mucho al menos a mis alumnos de la universidad, de una persona que está saliendo, ha tenido un par de citas con alguien, ¿no? Y ese otro alguien, un día se despierta en la mañana y se encuentra con 70 mensajes en WhatsApp, 25 llamadas perdidas y los mensajes de WhatsApp son así como, hola, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás ahí? ¿Por qué no me contestas? Oye, te he mandado como 5 mensajes y no me contestas. Y aparece como que esta persona se fuera angustiando un poco sola, digamos. Ujú. Eh, y después como que dice, bueno, si no me va a contestar, entonces, ¿sabes qué? Ándate no sé dónde y no nos vemos más. Y después, en los mismos 70 mensajes, uno después empieza, perdona, no debería haberme enojado tanto, por favor, contéstame, en fin. Y existe esta como desesperación por tener la presencia del otro. ¿Por qué hablo de este ejemplo un poco burdo y hasta un poco, digamos, caricaturizado? Porque el otro, al que le llegan esos 70 mensajes, resulta que es muy probable que mire el teléfono y diga, pues esta persona, 70 mensajes y 14 llamadas perdidas. Tal vez no voy a seguir viendo a esta persona, tal vez no me atrae tanto esta persona. Por lo tanto, estos apegos ujú, suelen ser en general apegos que suelen observar la realidad como si el otro estuviese siempre lejos o nunca fuese suficiente, y al final son profecías autocumplidas, porque el otro comienza a alejarse, se espanta un poco de esta necesidad constante. Ujú. Todos los apegos, como son, primero, desarrollados en la primera infancia, pero suelen mantenerse hacia la adultez, suelen marcar un foco, un lente a través del cual vemos la realidad interpersonal y al ser este lente se convierten en un sesgo para mirar al otro. ¿No? Es decir, el apego seguro también es un sesgo, pero es un sesgo de que el otro va a estar ahí si lo necesito, pero no lo necesito siempre, que también soy capaz de autorregularme, que las cosas malas suceden, pero no son para siempre, mientras que las ambivalentes son más, las cosas malas suceden y son para siempre, necesito al otro, yo no soy capaz de autorregularme, etcétera. Y que al ser sesgos se convierten en profecías autocumplidas. Es decir, puede que una persona de apego seguro esté en peligro en un ambiente que no sea seguro. Una persona que confía en los demás, si está en una situación, por ejemplo, de guerra o alta criminalidad, tal vez no sea el mejor estilo de apego del que tener. Y hay muchas investigaciones en lugares de guerra o alta criminalidad que efectivamente dicen, bueno, al final los más exitosos suelen ser personas que no son seguras. Pero en ambientes como los que vivimos nosotros, en el occidente, eh, donde hay normalmente una familia o amigos o parejas que están preocupados de nuestros pacientes, los apegos inseguros suelen ser menos adaptativos, por así ponerlo. Ujú. Existe un tercer tipo de estilo de apego también inseguro, que es el ansioso evitativo.
son personas que si bien las ambivalentes ansiosas eran hiporreguladas, se regulan poco, se autorregulan poco, los ansiosos evitativos se sobreregulan. Y por lo tanto, el sentimiento o la experiencia subjetiva de la propia angustia, de la propia necesidad, está algo ausente. Y también ausente, por lo tanto, está una cierta visión a la propia experiencia subjetiva y a el establecer relaciones cercanas. Son personas que suelen reconocer menos su propia dependencia de los demás o la importancia que las relaciones cercanas puedan tener en la vida de ellos. Ahora bien, estas personas, si uno las mete, por ejemplo, a un laboratorio donde uno está metiéndole un electroencefalograma o midiendo la transmisión eléctrica de la piel, es decir, cuánto sudan o microsudamos cuando estamos angustiados, en fin, o cuánto cortisol producimos, son personas que sí están. El, 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 el cuerpo sí está pasando por angustia, pero la sensación subjetiva de angustia está tan sobreregulada que en general no suelen sentirla o no suelen sentir a veces que el otro es necesario para la regulación. Hay una notoria ausencia de emociones y por lo tanto también se vuelven una profecía autocumplida en términos de yo no necesito al otro, pero el otro al sentir que no puede acceder a una relación cercana contigo, bueno, también tiende a alejarse. Y por lo tanto, se confirma este sesgo de que yo no necesito al otro. Esta hiperactiva, digamos, esta desactivación de la propia emocionalidad de este tipo de apego, ujú, incluyen la inhibición de el buscar a un otro, del necesitar y buscar a un otro. Hay una especie como de autosuficiencia compulsiva, un desapego, podríamos hablar aquí. Si estamos hablando de un patrón de apego, es como un desapego. Y por lo tanto hay una negación, no consciente, por cierto, de las necesidades de relaciones cercanas, hay una evitación incluso de la intimidad. A veces la intimidad hace sentir a estas personas como una invasión. Eh, Y por lo tanto, estas personas suelen hablar con nosotros de manera, con nosotros digo terapeutas, de manera muy cognitiva, con falta de lenguaje emocional, y hay también una distancia física con respecto al otro. Y por último, y mucho más conectado al riesgo de psicopatología, está el apego desorganizado, desorientado o no resuelto, también se llama cuando hablamos de adultos. Ujú. Y que son una mezcla de otras características, de las otras características del apego, o de hecho, de reacciones que son básicamente impredecibles con respecto a la propia angustia, y también con una baja importante en la autorregulación. Podemos decir que muchos de los trastornos de personalidad graves, sobre todo, se dan sobre el marco de un apego desorganizado. La regulación es pobre o las estrategias de autorregulación son riesgosas, como por ejemplo eh, la vida sexual de riesgo, el consumo de sustancias como para autorregularse, mm, la agresividad física. Ujú. Aquí encontramos gente, por ejemplo, que termina con diagnósticos de trastornos antisociales, borderline, narcisista, del clúster B sobre todo. ¿Cómo es que uno termina teniendo un estilo de apego u otro? Bueno, por mucho tiempo se ha pensado eh, que es algo que se llama la sensibilidad materna, eh, que básicamente tiene que ver con la reacción que la figura de apego adulto tiene frente a un bebé que tiene una necesidad y que esa necesidad es comunicada no verbalmente. En general, el bebé llora, por ejemplo, pero hay otras formas. Se mueve, hace ruiditos, en fin, y hay una que refleja un cierto estado emocional de aquel infante. Ujú. Y que marca el inicio de una necesidad de que una figura de apego de un adulto se acerque y haga algo con respecto a ese estado emocional.
del infante. Y que eso, por lo tanto, incluye el hecho de que un adulto sensible, una madre, aunque como en todo psicoanálisis, esta idea de la madre eh, es más bien una función que una madre real, sino que también puede ser realizada por una abuela, un papá, en fin, estamos hablando de un adulto de la especie, por ponerlo así. ¿Mm? Eh, esta sensibilidad incluye que esta madre sea capaz de percibir esa comunicación no verbal, de imaginar un estado emocional de este bebé que está a la base de esa comunicación no verbal y que entonces comienza una interacción que el bebé va a ser el que la dirija, en términos de, es el bebé el que marca los inicios y los finales de esas interacciones. No es la madre la que va y hace algo con el bebé sin que el bebé, entre comillas, se lo pida. Por lo tanto, vamos a tener una madre sensible que es capaz de captar una amplia gama de emociones en su hijo y las interpreta adecuadamente, y que es capaz, perdón, de regular el flujo de las interacciones, la alternancia entre diálogo y silencio, ser suficientemente buena, como dice Winnicott. Suficientemente buena, por cierto, en la investigación empírica implica que estas madres lo hacen bien un tercio de las veces. Tampoco es como casi siempre, 98% de las veces, como yo solía interpretar lo que Winnicott decía, pero después podemos ver que en realidad una madre suficientemente buena lo hace simplemente bien un tercio de las veces y que los otros dos tercios es capaz de reparar, por ejemplo. Pero también hay una madre no disponible. En ese sentido, pueden ser que sean madres que están emocionalmente replegadas, por ejemplo, porque son fácilmente irritables. Como ejemplo, digamos, prototípico, uno se puede poner una madre deprimida, en donde hay una indisposición a atender las necesidades del niño, una minimización de los efectos negativos del niño, y hay regaños frecuentes e incluso amenazas. Es decir, una madre que reacciona más bien negativamente a las necesidades de su hijo. Y es el niño entonces el que debe adaptarse, que de a poco aprende a que mis propias necesidades como bebé en realidad provocan una reacción negativa en mi cuidador, y por lo tanto aprendo a hiperregularlas. Entonces estamos hablando aquí del apego evitativo, ¿no? Es este tipo de madre que va a tener después un niño con apego evitativo. También está la madre hipervigilante. Como se pueden dar cuenta, voy armando aquí los estilos de apego, pero más bien eh, desde el punto de vista de quién es el cuidador, quién es la figura de apego. La madre hipervigilante muestra en general respuestas mal ajustadas o mal adaptadas a las emociones negativas del infante y que se contagian de la angustia del bebé. El bebé tiene una necesidad y la madre como que pierde su propia autorregulación, que suponemos que los adultos somos más o menos capaces de autorregularnos, esta madre no. Imagínense, si esta era una madre más bien deprimida, esta es una madre con alguna especie de trastorno de ansiedad. Y que por lo tanto la parentalidad se vuelve insistente, no respeta los tiempos del niño, sino que es esta madre la que termina poniendo los tiempos sobre el niño. Y está también la madre ambigua, que es la que es amenazante, pero protectora a la vez, y que suele generar traumas, porque además en su historia suelen tener traumas no elaborados. Y aquí vamos viendo que estas madres son madres que terminan con hijos, con crías, digámoslo, con estos distintos estilos de apego. Si van a sacar no voy a leer esta diapositiva, así que si le van a sacar una foto a la pantalla, que sea ahora, para que se puedan leer esto después. ¿Por qué digo esto? Porque el desarrollo de un estilo de apego en niños, que después hay un 75% de probabilidades de que como adultos tengamos todavía el mismo tipo de apego, es decir, una alta probabilidad,
de que como adultos tengamos ese mismo estilo de apego que desarrollamos durante nuestra primera infancia, ese estilo de apego depende únicamente, y esta es una cosa bastante única en psicología también, del ambiente que tengamos alrededor, es decir, de la parentalidad que recibimos. Aquí la genética no tiene nada que ver, que es una de las poquísimas cosas en psicología donde no está eso biopsicosocial, genético, que casi todas las manifestaciones, rasgos de psicología están, digamos, causados por estas distintas causas al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de algo muy concreto que tiene que ver con este ambiente social, interpersonal, cercano de la primera infancia. Por lo tanto, y esto tiene que ver con el título de este seminario, el apego, de una u otra forma, parece que tiene que ver con alguna característica de la paternidad, la parentalidad que yo he recibido, y por lo tanto hay algo de heredable en esto. Lo que se llama la transmisión intergeneracional del apego, en la teoría del apego. En el diplomado que vamos a hacer hay un módulo entero dedicado a la transmisión intergeneracional que está hecha por Howard Steele, que es, digamos, una de las personas que descubrió este fenómeno, y una de las personas que abre la puerta al desarrollo de la mentalización luego, cuando él estaba haciendo su doctorado a fines de los 80, comienzos de los 90 con Peter Fonagy, quien raramente, si ustedes han escuchado a Peter Fonagy, es uno de los creadores de la teoría de la mentalización y uno de los teóricos importantes de la teoría del apego, pero hasta que llega Howard Steele, que es uno de los profesores del diplomado, eh, él no sabía de apego y se tuvo que educar, autoeducar en apego para poder ser el director de la tesis de doctorado de Howard Steele, de Howard y Mariam Steele, una pareja canadiense que los dos ahora son directores y editores de la revista Attachment and Human Development, son personas que entrenan en teoría del apego y la entrevista de apego adulto, etc. Ellos quieren saber cómo funciona esto de la transmisión intergeneracional del apego, porque lo que sí podemos ver, no sé si este gráfico les hace mucho sentido, es un gráfico de un metaanálisis, lo que se llama el gráfico de bosque, pero básicamente lo que muestra es que si es que hay un cuidador o madre, una figura de apego, con un apego seguro, entonces la probabilidad de que el bebé que tenga esa persona, incluso antes de que lo tenga, digamos, ya hay una probabilidad importante de que, que ese bebé también tenga apego seguro. Lo mismo sucede con apegos, por ejemplo, no seguros. En este caso les muestro del apego no resuelto, desorganizado, traumático, etc. Lo que es relevante luego cuando nos intentamos explicar psicopatología. En este caso, esto último que estoy mostrando tiene que ver con, esta es la columna importante, la de la D, la del tamaño del efecto, que básicamente hay siempre una relación de riesgo, podríamos ponerle, entre un apego no seguro y algún tipo de psicopatología. En este caso, comportamiento externalizador, pero esto se repite en casi todas las psicopatologías. ¿Qué es lo que está a la base entonces de esta transmisión intergeneracional del apego? Hay muchas. Una de las cosas que ya les decía tenía que ver con esto de la sensibilidad materna, ¿no? Si hay una madre que es sensible, entonces va a haber un bebé con apego seguro. Pero hay muchas otras cosas que van a estar ahí, también marcando esta intergeneracionalidad, esta transmisión del apego. Y que va a tener que ver con, por ejemplo, si la madre es adolescente, hay una menor transmisión del apego. Si la relación entre madre e hijo es no biológica, hay una menor transmisión del apego. Lo que nos podría hacer pensar que la genética tiene algo que ver, pero en realidad son eh, cosas que al final terminan reflejándose en el ambiente. Si el bebé es prematuro o bajo peso, si la madre tiene una psicopatología, si la madre o digamos, la figura de apego. Sigo diciendo madre, pero no quiero ser culpabilizador típico psicoanalítico de la mamá, digamos, sino que de la figura de apego primario, que hay qué sé yo, abuso de sustancias, que el padre ha tenido abuso o trauma y el bebé también tiene abuso o trauma. Ujú. La salud física de ese bebé también va a estar a la base de la capacidad de transmisión.
Eh, y otras razones que puedan estar a la base de una madre que no es capaz de responder. La misma salud, por ejemplo, física de la madre. Si la madre está en el hospital, ¿cómo va a responder? Y como todo en psicología, el riesgo demográfico y la pobreza están también a la base de la baja transmisión. Es simplemente una de todas estas cosas que les digo. Este segundo gráfico es un ejemplo de, en este caso, en padres adolescentes. Es decir, lo que estoy tratando de decirles es que si hay una figura de apego, en este caso el círculo grande, el adulto, con apego seguro, entonces vamos a tener un bebé con apego seguro. Al menos la teoría así lo dice. Y de hecho, la investigación empírica nos demuestra que los adultos con apego seguro tienen 3 o 4 veces más probabilidad de tener niños con apego seguro. ¿Por qué? Y a esto voy un poquito más a la historia misma de la que le estaba hablando. Así que me voy a ir precisamente al estudio de, y aquí abajo se ve, de Miriam y Howard Steele, que fue su estudio de doctorado en el 91, bajo la dirección de Peter Fonagy, y que en el Anna Freud Center lo que ellos hacen es tomar una muestra de mujeres que no hayan tenido hijos todavía y les miden con la entrevista del apego adulto su estilo de apego. Y después, esas mujeres, muchas de estas mujeres de la muestra, van a tener hijos años después y las vuelven a tomar, las siguen, digamos, toman a estos niños y desde los 6 meses en adelante comienzan a medir el apego ahora de estos niños. Y lo que encuentran efectivamente es que la teoría tiene razón, de que la mayoría de las madres con apego seguro tienen infantes seguros, el 80%, y que algo así como 3/4 de estas madres que antes que fueran madres tenían apego inseguro, tienen niños con apego inseguro también. Eh, están los detalles de estos papers, los papers seminales que yo. Ahora, antes de irme a este último gráfico, hay una correspondencia importante. O sea, 80% de las madres seguras tienen hijos seguros, 73% de las madres inseguras tienen hijos inseguros. Pero hay un 20% de las madres seguras que no tienen hijos seguros. Y hay un 27 o casi un 30% de madres de apego inseguro que sí tienen hijos de apego seguro. Es decir, se arma una brecha en esta explicación teórica de la transmisión intergeneracional, que en investigación le llamamos la brecha de transmisión. ¿Y qué es lo que está entonces ahí tras la brecha de transmisión? Lo que se empezaron a dar cuenta cuando miraron estas entrevistas de estas madres es que la entrevista de apego adulto tiene varias subescalas que uno después puntea, ¿no? Que uno después revisa y pone puntos. Y hay una subescala que se llama la escala de monitoreo metacognitivo, ¿vale? Que se califica del 1 al 9, pero tiene que ver con cuánto y cuán activamente la persona que está haciendo la entrevista monitoriza y califica su propia memoria, razonamiento y comportamiento durante la entrevista. Es decir, es capaz de decir, bueno, tal vez de esto no me esté, tal vez esta respuesta, si bien usted me está preguntando de cuando yo era niño, tal vez lo que le estoy comentando no es exactamente lo que yo sentía cuando niño, sino que como yo lo veo ahora. Son capaces como de corregirse un poco. Es decir, personas con un mayor monitoreo metacognitivo son capaces de corregirse explícitamente, verifican el orden temporal, reconocen sus propios límites, aluden, esto es muy importante, a puntos de vista que puedan tener los otros, reconocen los cambios en la propia forma de pensar acerca de las cosas de apego durante la vida, etc. Y este monitoreo metacognitivo no solamente es alto cuando son personas de apego seguro, sino que también
van a estar a la base de esta brecha de transmisión intergeneracional. Les doy un par de ejemplos. Eh, Gente con monitoreo autocognitivo bajo dicen cosas así como, siempre fue así, creo. Bueno, se pregunta igual de qué importa, ¿no? Yo supongo que, no sé, no me acuerdo bien. Algo moderado dirían cosas como, creo que esto pasó antes de que nos mudáramos, quizás justo después, no estoy seguro. Hay un poco de la idea de autocorregirse, de mirar las propias respuestas. Mientras que el alto, hay gente que te dice, te contesta algo en una entrevista, por ejemplo, eh, hubo momentos en que tus padres te trataron mal, no es exactamente esa la pregunta, pero, o literal, pero hay una pregunta así. Dicen, en realidad me equivoqué. Eh, Te dije que sucedió un año antes, pero estoy mezclando dos cosas. Es difícil recordarlo. Puede que yo esté sesgado, porque cuando yo estaba enojado, entonces tendía a ver a mis padres de manera distinta, tal vez más estricta de lo que probablemente eran, etcétera, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad de tomar y de ver la mente como algo, como una realidad que es falible, que es opaca, a la que uno puede acceder solamente a través de la propia imaginación. Ustedes ya estarán pensando, bueno, eso suena a mentalización. Y esa es precisamente la historia que les vengo a contar. Ese es precisamente el título de esta presentación también. Es que cuando medimos no solamente la forma en que la gente se corrige a sí misma durante la entrevista, sino que después, como dentro de la entrevista también, esas personas tienen un monitoreo metacognitivo de los demás también. Es decir, son capaces de, o intentan al menos activamente aproximarse imaginativamente a lo que está pasando en la mente del otro, tanto como mi propia mente, es que entonces encontramos esta relación lineal con respecto a la transmisión intergeneracional del apego. Es decir, la sensibilidad materna no tanto depende de, o sea, la sensibilidad materna no es el único factor o el más importante en este caso de la transmisión del apego, sino que es la capacidad que tiene esta madre, sin importar tanto cuál es el estilo de apego de esa madre, de la capacidad que esta madre tiene de poder imaginarse en general la mente propia y de los demás como lo que está a la base del comportamiento. Es decir, en ese momento, Howard Steele, en Mariam Steele, en Peter Fonagy le llaman la función reflexiva, lo que después vamos a conocer en términos teóricos como el mentalizar o la mentalización, que es precisamente esto, una forma de actividad mental imaginativa acerca de los otros y de uno mismo. Es eso lo que está a la base de la transmisión intergeneracional del apego. Yo le otorgo la ventaja tal vez de un apego seguro a mi hijo si yo soy capaz de mentalizar. ¿Cómo sucede esto? A través de la propia capacidad de mentalizar del padre es que el bebé desarrolla un apego seguro y también desarrolla una capacidad de mentalización. Es decir, no solamente la capacidad de mentalización de esta madre se refleja en el apego seguro del niño, sino que también en la elevada capacidad de mentalizar de ese niño, lo que está aún más asociado al riesgo y protección con respecto a la psicopatología. Y es por eso que en en, en, en psicopatología o en psicoterapia existen terapias basadas en la mentalización, porque si logramos cambiar eso, logramos también cambiar sintomatología. Esto también se hace a través de lo que se llama el reflejo contingente y marcado, es decir, esta madre reconoce la expresión emocional de un bebé, la interpreta y responde a ella de manera contingente, es decir, más o menos o suficientemente bien. Esa respuesta tiene que ver con esa necesidad del bebé y no con una necesidad de la madre. Y esto lo hace de manera marcada.
Es decir, la madre, y esto es el típico desafío que le pongo a toda la gente que me escucha cuando hablo de esto, es, estén con un bebé y a ver cómo le hablan a ese bebé. Le apuesto que nadie les dice, le habla al bebé así como, hola bebé, ¿cómo estás? Qué bueno que estés bien hoy. Te queda muy bien este vestidito rojo que llevas. Sino que uno se pone a hablar de una manera bastante distinta. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estás? ¿Y qué sé yo? Culturalmente muy marcado. Yo lo estoy haciendo muy chileno, pero puede que en Ecuador o en Colombia o en México sea un poco distinta. No creo que tanto. Eh, si en México también se ríen con 31 minutos es porque estamos más o menos en la misma página. Eh, a través de ese reflejo también se va armando esta capacidad de mentalizar en el bebé. ¿Qué es lo que pasa cuando una madre responde a una necesidad del bebé? Lo regula. Y es esta regulación que primero es ofrecida por un otro, la que luego pasa a ser internalizada y con el desarrollo del apego seguro existe también el desarrollo de la autorregulación emocional, que esa sí que es importante a la hora de pensar en psicoterapia y psicopatología. Si pensamos en el DCM, y uno lo abre casi que en cualquier página y pone el dedo, digamos, el problema que aparezca ahí va a ser un problema que de una u otra forma se cruza con la desregulación emocional. Hay otras formas también en que la mentalización de la madre pasa a ser importante en el desarrollo del apego y tiene que ver con la capacidad de atención compartida, donde el bebé aprende que puede explorar el mundo junto con un otro. De hecho, y hay una clase entera en el diplomado acerca de esto, cuando la mente tiene la sensación de estar sola con respecto al mundo, es cuando se produce lo que después vamos a llamar trauma psicológico. El trauma no tiene que ver con un evento, tiene que ver con la elaboración de ese evento y la capacidad de elaborar que yo tengo con un otro, si es que hay un otro que existe para ayudarme a regular. Y por último, y muy importante, el juego. Por un lado, y bien específicamente puede ser el juego de ficción, en que ahora yo soy el ladrón y tú eres el policía, pero por otro lado, sabemos que ninguno de nosotros no es ni ladrón ni policía, pero que podemos imaginarnos, podemos jugar, explorar nuestra propia mente. Y de ahí que podamos desarrollar una capacidad de mentalización, por un lado, y concomitantemente tener una transmisión de apego seguro. Es decir, si estamos hablando de que la mentalización es una capacidad, una actividad que es entrenable, y de ahí que existan psicoterapias que entrenen en el uso de la mentalización, es que podemos también interrumpir un ciclo de transmisión intergeneracional de apego inseguro. Y que si bien podemos tener una madre que haya tenido una historia personal muy compleja, incluso psicopatológica, no tenemos por qué ahora estar condenados a la transmisión de esa psicopatología al bebé, a través de la mejora de la capacidad de mentalizar de la madre, de la función reflexiva de la madre. Esto se lo digo de una manera bien teórica, pero si pensamos un poquito en cómo esto se ha estudiado empíricamente, y este es un metaanálisis más o menos reciente, el último gran metaanálisis que existe al respecto, para comparar un poquito, bueno, entonces, ¿en sensibilidad materna o en función reflexiva o qué? En qué se basa esta brecha de transmisión? La sensibilidad materna ha sido considerada históricamente como el mayor predictor del apego infantil, y de hecho si uno mide sensibilidad materna y después apego infantil, hay una relación estadística importante, pero lo que nosotros estamos un poco, o lo que yo estoy intentando transmitir hoy, es que esa sensibilidad materna está basada en la capacidad de mentalización de esa madre. Es decir, la historia empezó con, existe la teoría del apego, existe la transmisión intergeneracional, y de ahí en adelante nos preguntamos cómo es que sucede y descubrimos mentalización como concepto. Y ahora les quiero contar la historia al otro lado, es decir, es la capacidad de mentalización de la madre que está a la base de su propia capacidad de sensibilidad materna y por tanto de la transmisión de un apego seguro.
Una definición amplia, entonces, del concepto de sensibilidad materna, por un lado, lo hace equívoco, y que esa misma definición amplia a veces muestra distintos resultados en cuanto a su participación en la transmisión del apego, ujú, que son, por ejemplo, tamaños del efecto que tienen de 0,2, de 0,12, de 0,35, que son tamaños moderados, pero que no explican esa brecha. Son moderados, pero no explican toda la transmisión. Por lo tanto, refinamientos más contemporáneos de conceptos alrededor de la mentalización, lo que les estaba hablando, y sobre todo de la mentalización en la relación parental, ayudan a esclarecer los mecanismos a través de los cuales la sensibilidad parental, de hecho, está prediciendo el apego de los infantes. Y en ese sentido, hay varias formas también de definir o de observar la mentalización parental. La primera requiere de estudios de observación que son bastante difíciles de hacer y que por lo tanto no hay mucho y por lo tanto no pueden entrar en este metaanálisis, pero les dejo ahí la definición de todas maneras. Y que tiene que ver con la interacción física y corporal que una madre tiene con un bebé. Y que se nota mucho, por ejemplo, en el respeto de los turnos y en la forma en que una madre manipula físicamente a un bebé. En que una madre se da cuenta de que lo está haciendo de una manera que puede ser incómoda, dolorosa o cómoda y placentera a un bebé. Eh, cuando yo era más joven, mi primer amigo que tuvo bebé, muy buen amigo, mudaba a esta bebé, que ahora ya tiene como 15 años, y la tomaba de las dos piernas y la levantaba, y yo era como, ¡ay! ¿Pero qué estaba haciendo? Me dice, no, es que cuando uno es papá, uno se da cuenta de lo que el bebé está sintiendo, me decía. Y estoy hablando con un amigo que es futbolista, vamos, que no es un tipo muy así como psicólogo ni súper sensible. Me dice, mira, esto es lo que sucede, con un nivel de insight increíble, ¿no? Un futbolista profesional que es amigo mío. Pero también podemos hablar de la mind-mindedness o de la importancia que un padre le da a la mente de un hijo. Y que es la tendencia parental a tratar a un hijo como un agente mental, como alguien que tiene una mente. ¿Y cómo podemos saber realmente que un bebé que tiene 4 o 5 comportamientos en todo su repertorio tiene una mente y que esa mente es variada y que tiene varios estados mentales? Y que los estados mentales son además intencionales, son agentivas, por eso pongo agente mental. Es decir, que si un bebé llora es porque hay una intención y una motivación detrás, un estado mental detrás, y que yo tengo que hacer algo con respecto a esa motivación, no con respecto al llanto. Yo no alimento a mi bebé para que deje de llorar. Yo alimento a mi bebé para que deje de tener hambre. Y el tener hambre es eso que hay detrás del llanto, que está provocando el llanto. Y es un estado visceral, pero que se transforma en un estado mental. Esto también se nota mucho, perdón, la parental mindedness, en cómo una madre habla con su bebé y que habla en palabras de estado mental. El bebé todavía no habla, pero el bebé se pone a jugar con un móvil, con un juguetito, y la madre le dice, ¿te gusta este juguete? El bebé lo deja de lado, ¿te aburrió este juguete? ¿Qué es lo que quieres? Ah, quieres tal cosa, o, no, o te dio miedo, te dio hambre, y empiezan a hablar en su léxico, con un bebé que es no verbal, acerca del estado mental. Y ya le explicaba también que el insight parental tiene que ver con hacer insight, pero con la mente de mi bebé. No es el comportamiento lo que es importante, el llanto, sino que lo que hay detrás de ese comportamiento. Y por último, la función efectiva parental o mentalización parental como tal, ¿vale? Que es la capacidad en general que tienen los padres para tener los estados mentales de su hijo en su propia mente, de tener una maqueta, un modelo de la mente de mi bebé en mi propia mente. Los que no tengan hijos todavía se pueden dar cuenta de o que no quieren tener, ¿ah? No estoy diciendo que todavía es porque tengan que tener después, todo bien, ustedes decidan. Eh, Cuando hacemos terapia, eso es lo que estamos haciendo, es armar una maqueta, un modelo
de cómo es la mente de mi paciente. Una maqueta que no es nunca fija. ¿No? Con cada comunicación de mi paciente, yo voy afinando tal vez eso, ese modelo, esa maqueta de mi paciente. Cuáles son las variaciones que tiene, eh, qué es lo que yo después puedo esperar de mi paciente. Mi paciente se empieza a volver cada vez más predecible para mí cuando esta maqueta es cada vez más refinada. Entonces la pregunta de este metaanálisis, y con esto voy a terminar, ¿no? Es, bueno, ¿cómo es que entonces hay una relación entre sensibilidad materna, entre mentalización parental y apego? Y lo que nos damos cuenta es que si bien aquí al medio la sensibilidad parental, y este es un metaanálisis de 82 estudios, o sea, 82, perdón, tamaños del efecto dentro de 51 estudios, pero un montón de tamaños del efecto, que sí hay una correlación del 25% entre alta sensibilidad parental y apego seguro. Y lo que encontramos es que hay una relación entre mentalización parental, que es del mismo tamaño entre la mentalización, una madre con buena mentalización, además va a tener una gran sensibilidad parental. Parece que la mentalización fuera uno de los factores, digamos, fundamentales que está a la base de este comportamiento de sensible. Y que cuando medimos la relación directa entre mentalización parental y el apego seguro, la correlación aumenta. Es decir, hacemos mejor en pensar acerca de la transmisión intergeneracional del apego cuando pensamos en mentalización parental más que en sensibilidad materna. Y que sensibilidad materna es algo que está más bien dentro de un esquema de mediación con respecto al apego infantil. La sensibilidad parental y el apego parental tiene que pasar por la mentalización parental para poder predecir el apego infantil. Espero haber hecho sentido con esto que les he dicho, eh, al menos de una manera bien somera, y pensando en cuáles son mis propias capacidades de vender algo, haberlos dejado interesados e interesadas en estos diplomados que se vienen, tanto el de apego como el de mentalización. Eh, Sé que hay un par de preguntas. Alejandra levantó la mano, así que Fabiola también. Partamos por Alejandra. ¿Te parece, Constanza, si las dejamos que se desmuteen para que me hagan estas Sí. preguntas y hacemos un par? Y después creo que ustedes se van a un sorteo a ver si se ganan una inscripción. Alejandra, te escucho. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo una duda. Yo soy mamá, pero cuando mi hijo nació, a mí me dio depresión postparto, no sabía realmente, y cuando él lloraba mucho, yo realmente no atendía mucho ese llanto. Pues gracias a Dios mi mamá estuvo en ese proceso conmigo, pero a mí me irritaba mucho. De alguna u otra manera, habían ocasiones en las que yo no atendía ese llanto. Eso puede generar un apego ansioso, o sea, en mi hijo. Sí. Mira, el apego ansioso se genera cuando la figura de apego Ujú. está disponible, pero es difícil predecir cuándo va a estar disponible. Tiene más bien que ver con cuando dices, Alejandra, Ok, yo a veces respondía. Ujú. ok, Entonces, el apego ansioso eh, es un apego que tiende a hiporregular, porque el bebé aprende, y voy a poner un poco en palabras, pero no, no creo que un bebé piense así, pero es como decir, si yo lloro, a veces mi figura de apego responde, a veces no. Entonces voy a llorar todo el rato, voy a estar ansioso todo el tiempo, ok, voy a mostrar necesidad de proximidad todo el tiempo para acrecentar la probabilidad de que mi madre responda. ok, Doy un ejemplo un poco contrario, que es si una madre no reacciona en absoluto, o reacciona mal a la necesidad del hijo,
y dice, este niño lo hace para molestarme, no hay una capacidad de mirar qué es lo que hay detrás de ese llanto, sino que efectivamente este bebé, su motivación es molestarme a mí. Este bebé aprende a hiperregularse, es decir, mejor yo no expreso mis necesidades. Mientras que el ansioso, yo las voy a expresar todo el tiempo. Ahora, en tu caso, Alejandra, porque sé que lo que te estoy diciendo puede caer en un lado muy culpógeno, incluso medio depresivo, ¿no? La Eh, verdad, porque ¿Perdón? soy, bueno, diagnosticada con ansiedad generalizada, entonces Ujú. en este caso tengo apego ansioso. Entonces, digamos que sí, ha sido como un proceso de identificar ciertos patrones de conducta y también irlos pues trabajando, pero también he identificado ciertos patrones míos en él. Entonces, no solamente tengo que irlos trabajando yo para pues cambiarlos, sino de una vez hacerlo con él. Entonces, digamos que no son procesos fáciles, pero lo bonito de esto es como identificarlos y trabajarlos para no quedarse uno ahí en eso. Claro, y muchos de nosotros que estamos conectados hoy tenemos esta experiencia desde los dos lados, desde ser quien lo trabaja en uno y quien ayuda a otros a trabajarlo. Ahora, en tu caso, y porque no quiero quedarme simplemente en mi posición más bien fría y científica con respecto a esto, me parece muy importante cuando dices, gracias a Dios estaba mi madre, porque el apego se lleva no solamente con la mamá biológica, sino que con un adulto de la especie, porque además todos los mamíferos tienen apego, un adulto de la especie que sea capaz de responder. Pero Y que, mira, ajá, perdón, interrumpirte. Algo que decías ahorita y noto que por lo general como que la carga de la mamá es en muchos aspectos, o sea, la madre influye mucho en la vida del ser humano y en otras especies, como lo acabas de decir, pero entonces nosotras influimos mucho, o bueno, tanto como en mí como en los demás seres humanos, influye mucho como el accionar de la mamá. En este caso, por ejemplo, si yo dejaba llorar a mi hijo, eso influía mucho, porque yo debo ser quien, como quien... Eh, se me fue la palabra. Bueno, él tiene sus necesidades, pero yo debo ser quien cubra esas necesidades. O sea, como que la primera figura, quien cubre esas necesidades, sí o sí, es la madre, ujú. independientemente de si hay otra figura o no. En este caso, pues el papá, si está el papá. Sí, 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 pero también no. ¿Ah? Quiero que quede bien claro que es una figura más que una mamá. Lo que pasa es que nosotros en el occidente, de familias, digamos, que son nucleares, suele ser la mamá, sí, es verdad, en términos de frecuencia. Pero que a mí me ha tocado estudiar esto y enseñar acerca de esto en muchas otras regiones del mundo. Y lo que se encuentra es que la capacidad de apego, el sistema de apego existe en todos los seres humanos y en todos los mamíferos, pero que se va a ir manifestando de distintas maneras y con distintas figuras. Y muchas veces estas están marcadas culturalmente. Por ejemplo, en India, donde yo estuve estudiando y enseñando acerca de esto también, y lo hago de vez en cuando, en una casa viven 4 generaciones, digamos. Y a veces la figura materna, la figura de apego, no tiene por qué ser la madre de ese bebé, sino que es una tía, una abuela, o una no sé qué. Pero lo que sí hay es una figura de apego. Y, digamos, también por otro lado, estamos hablando de, por ejemplo, niños que son adoptados en donde hay una figura de apego que no necesariamente es la madre biológica, pero sí, lo que sí hay es una función de figura de apego, que le llamamos madre, pero mal llamada madre, digamos, gracias a la influencia de Sigmund Freud, que estaba enamorado de su madre, por lo visto, eh, y que sí, efectivamente, los adultos influimos muchísimo en los niños y, en general, en términos de frecuencia, se da que la madre cumple esa función muchas veces, pero es la función lo importante. Me gustaría tal vez, Constanza, perdona, sé que me estoy alargando, pero contestar una pregunta más y después te dejo para que hagamos la... Sí, no hay ¿Vale? problema. Vamos con Fabiola, que había Eh, sido la segunda en levantar su mano. perfecto, Fabiola, te escucho. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia, excelente, muy buena. Buenas noches a todos. Mi Gracias. pregunta es la siguiente.
respecto de los programas sociales que hay en nuestro país, trabajamos con muchas familias que tienen características disfuncionales, pensando en programas de maltrato, ¿no es cierto? Un ESI o ESNA, o en esa línea. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar la mentalización con con estos cuidadores o con estas familias? Yo no pierdo la esperanza de que hay familias que todavía uno puede trabajar, porque muchas veces el profesional dice, no, con esta familia no se puede, pero yo he trabajado en hogares de menores, en explotación sexual, en sistemas privativos, y los niños, los adolescentes siempre tienen vínculo con la familia, ¿no? Ellos siempre piensan en su familia, piensan en su mamá, piensan en los abuelos. Entonces, para ellos es algo importante que uno no puede dejar de tenerlo en consideración, y pensando en estos apegos generacionales, ¿no es cierto?, que vienen desde atrás con mucha historia de maltrato, de abuso, etcétera, con las familias que hay. ¿Cómo podríamos trabajar esto? Si usted me podría dar algunas indicaciones o alguna lectura donde pudiéramos nosotros, que nos sirve a todos, ¿no es cierto?, en el grupo, tomar para poder aplicar. Yo sé que es una pregunta un poco compleja en el escenario en el que estamos ahora, con todos los problemas que hay de infancia y maltrato, pero si usted me podría dar alguna indicación. Y muchas gracias por el seminario, excelente. Vale, gracias a ti, Fabiola, por la pregunta. Mira, por supuesto que es una pregunta difícil en términos del cómo implica, digamos, varias de estas clases, muchas de estas clases. De hecho, ojalá hubiese por ahí algún diplomado que viera estas cosas más profundamente, ¿no? Ahí está mi pitch de venta. Pero, por otro lado, les recomiendo que le peguen una mirada al trabajo de Felipe Le Canelier, chileno, pero que también trabaja mucho en México y Latinoamérica, y su modelo AMAR. AMAR, tal como es una sigla, pero lo pueden encontrar así, el modelo de intervención AMAR, y que ahí hay no solamente una explicación teórica mucho más profunda de la que yo he podido darles en una hora, pero también existen lineamientos técnicos, ¿vale? Y que es, yo diría, y me enorgullece mucho que sea latinoamericano, sobre todo también me enorgullece que Felipe sea chileno, es el modelo más completo para hacer precisamente lo que me estás pidiendo que te explique, ¿vale? Ese modelo AMAR, de Felipe Le Canelier, lo voy a escribir en el chat para que, porque como buen apellido extranjero es difícil de escribir. Felipe, con doble N, ¿vale? Ahí están los lineamientos técnicos. Ahora, otras intervenciones que se me vienen a la mente, pero que no son tan completas como el modelo AMAR. Está el Minding the Baby. Está el Volver a Mirar. O sea, material hay. Ajá. No te voy a poder contestar la pregunta de cómo ahora, cómo trabajarlo, pero sí de que hay material para mirar, etcétera. Hay que hay gente aquí que también lo está repitiendo estas cosas, o que está poniendo cosas que yo incluso no conozco y que voy a anotar para ayudarte con eso. Eh, una última consideración a esta pregunta que me acabas de hacer. Eso de que es imposible trabajar con esta familia, yo diría que es un comentario que más bien tiene que... perdón, esto de... Puse Felipe Le Canelier y todos estos mensajes los mandé a alguien en privado. Perdón. Aquí, de nuevo. Amar, de Felipe Le Canelier. Minding. Ahí está, mira, el libro de Felipe. Y Felipe además organiza seminarios y entrenamientos, etcétera, en varios países de Latinoamérica, y también a veces trabaja con la DIPA, lo sé, porque trabajamos juntos en algunos diplomados. La idea de que es imposible trabajar con alguien, con una familia, con un paciente, con un etcétera, habla más bien de las limitaciones de nuestras intervenciones y sobre todo de nuestras instituciones, más que de una imposibilidad per se de las capacidades de cambio de un paciente. Yo lo que sí te puedo decir es que hay pacientes y situaciones muy, muy, muy difíciles, y que nosotros a veces las tratamos de imposibles porque nuestra
digamos, nuestro propio compromiso institucional, las reglas que tenemos, lo que sabemos, cuánto nos podemos inmiscuir en una situación, tiene un límite. Pero si estos límites, digamos, no existieran, toda la gente puede cambiar. Lo que pasa es que es bien difícil a veces. Toma más tiempo, toma más dedicación, a veces no hay recursos, sobre todo cuando uno trabaja en contextos institucionales. Esto para mantener lo que tú dices, como yo aún tengo la esperanza. Bueno, la esperanza yo creo es uno de los recursos más importantes de un psicoterapeuta. Así que no la perdamos nunca, digamos. Si bien eso no implica no reconocer los propios límites. Y con respecto a los límites de la psicoterapia, también tocamos ese tema muchísimo en el diplomado de apego que vamos a hacer. Cuáles son estos límites y cómo reconocerlos y cómo a veces tener que heterorregular nuestra propia práctica. Les agradezco nuevamente por la presencia, espero les haya sido útil y que los haya dejado al menos intrigados con respecto a qué más hay detrás de este tema. Te dejo, Constanza. Muchísimas gracias, Nicolás.